Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Norbert Hudebeck-Stondebeck, soy psicólogo de Alemania y presidente de la Junta de Cuidadores de la Organización Internacional del Síndrome Prader-Willi. Y quiero presentarles en esta oportunidad algunos temas especiales o características en el área de características cognitivas, emocionales y sociales en el SPW. Pero antes de comenzar a presentar todos los diferentes temas que ya conocemos hoy día sobre esta parte de Prader-Willi, quisiera enfocarme en estas cosas que debemos saber, que a veces hablamos en cuanto a los adultos o la parte cognitiva social y sus características y de pronto sepamos que algunas de estas competencias están muy poco desarrolladas. Entonces, lo que no tenemos que olvidar es que siempre es el individuo que tenemos al frente y tenemos la situación que la edad de desarrollo y la cronológica no son iguales. Entonces hablamos de alguien que tiene una competencia de pronto en egocentrismo o la edad de desarrollo de 5 o 6 o 7 años, pero no debemos olvidar que tiene 30 años de edad y tiene experiencia de más de 30 años de edad. Entonces, en algunas partes su desarrollo quizá no está tan adelantado como su edad cronológica. Pero también lo que tenemos es de pronto 20 o 30 o 40 años de desarrollo de patrones de comportamiento, de aprendizaje por periodos largos de tiempo. Entonces lo que tenemos que saber es que estas cosas que se desarrollan en el largo plazo también necesitan tiempo para olvidar esos patrones. Y también algo que en términos de individualidad también tenemos que saber antes de comenzar presentando estos diferentes síntomas es que puede ser en una persona cuya edad de desarrollo puede ser muy distinta. Entonces, esta imagen puede ayudar a explicar. Hay una persona que tiene 19 años de edad y tiene la experiencia de 19 años y comportamientos desarrollados durante los 90 años. Y cuando sabemos o cuando le hacemos exámenes por diagnóstico que sus habilidades motores también y su edad cronológica corresponden a los 18 o 19 años, pero la parte emocional quizá solamente tenga una edad de 3 años y también sus competencias sociales de 8 años. Entonces, aquí de pronto 15. Entonces, esto es lo que yo quiero explicar al principio de la presentación para que cuando pasemos por las diferentes características sociales y emocionales, recordemos que es algo individual y que estas cosas pueden ser muy distintas desde la edad de desarrollo en una persona. Así que cuando hable sobre las características o especialidades en una parte de Prader-Willi, no debemos olvidar que Prader-Willi es un trastorno multicomplejo y en esta conferencia van a escuchar muchas cosas sobre esto. Hay muchas cosas que sabemos los médicos sobre las personas que padecen Prader-Willi, pero el enfoque para esta presentación va a ser más el tema emocional, cognitivo, social en Prader-Willi. Y al final, quizá algo de un entendimiento
o explicación sobre estos problemas enormes de comportamiento y quizá un abordaje de tratamiento. Pero como características físicas en SPW, ustedes saben o conocen estas imágenes cuando de los 90, cuando las personas con Prader-Willi tenían esta situación de alguien que no fue bien tratado o que no se sabía mucho sobre el tratamiento, y vemos en la parte media del cuerpo tenemos una concentración de grasa y ahí están los órganos internos, así que a medida que hay más contenido graso u otras sustancias en los órganos, ellos no tienen espacio para trabajar. Entonces, esto fue la razón en un principio de que la expectativa de vida era de menos de 40 años. Lo que nosotros, bueno, yo he trabajado en una compañía que se encarga de estos pacientes desde los años 90. Comenzamos con el primer grupo en un hogar común. Lo que pasaba con estas personas que estaban con demasiado sobrepeso es algo aceptable, que tenían que satisfacer sus necesidades, y esto fue cuando yo aprendí o empecé a aprender sobre Prader-Willi. Pude ver cuáles eran los cambios en en su rostro o de pronto en esta situación. Pueden ver que en un periodo muy pequeño de tiempo la persona perdió mucho peso. Entonces van a ver su rostro cubierto, pero de pronto aquí ven con la persona, él o ella, no solamente es el aspecto físico el que cambia, pero también el aspecto emocional. Entonces ellos se sienten así o mucho mejor sobre ellos. Y esta persona aquí, por ejemplo, viene para nuestro grupo de niños y perdió mucho peso, bajo control médico, claro. Y pueden ver la imagen en la izquierda. Esta es una foto de él que presentó en nuestro proyecto, en nuestra exposición. Así que imagínense el orgullo cuando compara con la foto a la derecha. Entonces, la información básica, yo creo que en otra presentación van a escuchar en esta conferencia, quizá lo importante es si, por ejemplo, aquí tenemos esta impresión, no se cambia el tratamiento, la forma en que nos encargamos de este síndrome. Tenemos las mismas opciones y las mismas ofertas para cada uno de estos casos. Si vemos esta vista general de los síntomas físicos primarios, vemos hiperfagia, menos masa muscular, de pronto están pellizcándose la piel, de pronto la regulación de la temperatura corporal y temas problemáticos como una reducción de la señal del dolor, disomía, y estas cosas muy especiales aparecen y son las razones por las cuales en una situación de sobrepeso puede ser un problema muy fuerte para ellos. Esta diapositiva nos muestra enfermedades secundarias que son después de un periodo más largo de sobrepeso exagerado. Aquí, por ejemplo, tenemos problemas cardiovasculares, escoliosis, cifosis como resultado del sobrepeso, apnea del sueño, diabetes también. Y en la diapositiva anterior ven que la apnea de sueño y la diabetes pueden ser una característica primaria del Prader-Willi. Lo que voy a hablar ahora es las características cognitivas, qué es diferente, las consecuencias de esos cambios.
Entonces, lo primero es esta discapacidad mental. 80% de las personas con Prader Willy tienen tienen una discapacidad moderada a ligera mental. Aquí podemos ver entre 40 o 70, depende un poco de lo que usen, pero lo que vemos es que ellos pueden hablar, ellos pueden tener una conversación, discutir, leer un poco, la parte de matemática, también escribir cosas en una manera sencilla, pero estas son cosas típicas que pueden hacer. El 10% de pronto tienen un alto nivel de competencias y la mayoría no vemos porque ellos manejan sus vidas relativamente normal. Y de pronto hay un 10% que tienen mayor o más severidad en su discapacidad intelectual. En la compañía nosotros nos encargamos de ellos y lo que les importa es, sentimos que el nivel de su coeficiente intelectual no es tan bajo como las pruebas dicen. Algo también muy importante es que las personas con Prader-Willi tienen una flexibilidad cognitiva reducida. Entonces, eso significa que si ellos saben cómo va el día y qué pasa cuando se levantan, qué pasa en la mañana, cuándo es la hora del almuerzo, el del descanso o la cena, o cuándo van a dormir, si esto tiene un ritmo fijo y hay algo que cambia espontáneamente o no se entiende, no lo entienden, con frecuencia vemos la situación que no pueden manejar esta situación y la razón de esto es una flexibilidad cognitiva reducida. Y yo creo que esto interfiere con la discapacidad mental, pero imagínense, si ustedes saben que su padre o su cuidador sabe que esta situación existe y la persona con Prader-Willi no entiende lo que pasa o por qué las cosas han cambiado, con frecuencia las consecuencias son un conflicto. Entonces, la, el enfoque, lo que podemos hacer es, aquí estoy desarrollando, están viviendo junto con esto y tienen que asegurar que entiendan cuál es el procedimiento y por qué las cosas suceden una tras otra, porque si no entienden, entonces no pueden aceptar o no pueden manejarlo de una manera correcta. Y si lo entienden, más no están o están contra esto, entonces también es lo mismo, están en contra y luego tenemos estrés y conflicto. Entonces, una de las principales declaraciones es incluirlos y darles la oportunidad de desarrollar ese ambiente con ustedes y también no protegerlos de cosas espontáneas. A veces habrá un conflicto, pero el conflicto es una oportunidad de hablar con ellos y cómo podemos cambiar ese marco alrededor. Entonces, siempre es lo mismo, involucrarlos, reflexionar, desarrollar con ellos ese ambiente. Esto los hace más flexibles cuando desarrollan las cosas por sí solos. Y con frecuencia tienen una capacidad reducida o competencias de la percepción y con frecuencia vemos que hay procesos paralelos, quizá se les dan tareas, dos o tres tareas al mismo tiempo y vamos, por ejemplo, a sacar la basura y cuando vuelves cierra la puerta y mira si la ventana está abierta. Estas son dos o tres instrucciones y vemos que es suficiente. Si hacen, si por ejemplo traen la caneca para revisar la ventana, por ejemplo, tienen la información y
tienen la información para cerrar la puerta con seguro. Esto es mucho más fácil para ellos, entonces no están sobrecogidos con todo esto y esto interfiere también con su discapacidad mental. Otra cosa en esta percepción es con frecuencia las personas con Prader-Willi están muy enfocadas en cosas muy especiales. Por ejemplo, aquí en mi escritorio hay un vaso que no está en la posición correcta. Entonces, para mí no es problema. Yo puedo hablar contigo y decirte el vaso no es interesante para mí. Pero si hay alguien cerca, está sentado con Prader-Willi y no escucha, no me escucha, siempre está viendo el vaso, es porque sabe que el vaso no está en la posición correcta. Entonces, no me escucha, solamente está enfocado en el vaso. Yo no veo este problema, pero quizá cuando él tome el vaso y lo lanza a la pared, entonces ya me di cuenta que algo estaba mal. Entonces lo que voy a decir es que con frecuencia nosotros no vemos ni tenemos una idea de que están enfocados. De pronto han lanzado el vaso por la pared y hablamos y luego explica o me explica lo que pasa en esta situación y luego yo aprendo que está enfocado en estas cosas y me ayuda, le ayuda a él y ahí podemos prevenir una situación similar. Otra cosa es la descentración. Entonces, de pronto tenemos la experiencia que hablamos con el niño, con el cuidador o con la persona que tiene Prader-Willi y se desarrolla una solución para situaciones problemáticas. Y entonces, en un segundo antes de venir al final, si tenemos una solución, hay alguien que abre la puerta y ¿qué pasa con la persona que tiene Prader-Willi? Está concentrado en la persona que está entrando. Y todo lo que ustedes han discutido con ellos antes, o las soluciones que han desarrollado, se fueron, se las llevó el viento. Entonces, para estar juntos con personas con Prader-Willi, si quieren reflexionar y si quieren encontrar soluciones, traten de encontrar lugares donde no haya tanta perturbación, la gente no está entrando tanto, porque esto sucede con las personas pacientes de Prader-Willi. Otra cosa interesante es que tiene problemas con mirar hacia adelante, es decir, hacia el futuro, hablar con ellos sobre las vacaciones próximas o ir a donde la abuela y decimos que en 4 o 5 semanas podemos ir a donde la abuela a visitarla, pero no sabemos si llevemos el automóvil o el tren. Entonces imagínense qué pasa. Siempre hay una confusión y lo que pasa en el cerebro de alguien con Prader-Willi es que no tiene claridad de lo que sucedió y esto los lleva a un trastorno, a un desbalance, porque no sabe qué va a pasar en el futuro. Entonces, si nosotros hablamos del futuro, debemos pensar cómo poder estructurar esto un poco mejor, cómo ayudarle a dividirlo en partes pequeñas. Un calendario puede ayudar. De pronto escribirlo. eh, Tenemos que pensar en maneras de apoyar este problema de esa vista hacia el futuro. Otra cosa que yo pienso que muchos de ustedes ya saben y ven es que tienen una competencia reducida del desarrollo de resolución de problemas. Cuando decimos con frecuencia cometen el mismo error día tras otro y la misma situación aparece y vuelven a cometer el mismo error, lo hacen de la misma manera y eso no ayuda. Esto nos lleva a un conflicto. Entonces, cuando nosotros hablamos con las personas de Prader-Willi con esta situación, no saben cómo hacerlo de otra manera. Entonces, la información o lo que pienso es, tenemos que darles apoyo encontrando soluciones y encontrando otras formas de manejar situaciones la siguiente vez, la próxima vez. Entonces, también, si hay un conflicto,
ayuda mucho porque entonces podemos hablar con él o ella sobre lo que no estuvo bien y cómo podemos mejorar la próxima vez o cómo puedes tú hacerlo mejor la próxima vez y qué necesitas de mí, cuál es la idea tuya y cómo lo vas a manejar la próxima vez. Y ahí vemos, viene la próxima vez y si funciona o no, entonces es lo mismo, reflexionamos y damos apoyo encontrando soluciones para este problema. Cuando comenzamos a cuidar a estas personas que padecen, cuando comenzamos en los años 90, no sabían que tenían un problema con la transferencia de aprendizaje o aprendizaje establecido. Entonces, si ellos aprenden cosas en una sala, en un salón, por ejemplo, estamos en un salón grande y escuchamos diferentes presentaciones, luego van a su casa y la mayoría de ustedes o todos pueden explicar a los demás en casa qué escucharon y de pronto les pueden mostrar cosas, describirlas. Las personas con Prader-Willi tienen un problema que escuchan algo en un salón grande, una conferencia donde están ustedes ahora, pero no pueden transferir ese conocimiento a otros grupos o salas o lugares. Lo que pueden hacer en casa no lo pueden hacer en la escuela o lo que pueden hacer en un grupo o en un hogar colectivo no lo pueden hacer automáticamente en su casa. Entonces, si aprenden en la escuela, tenemos que saber cómo los profesores les enseñan a hacerlo y luego lo hacemos en casa nuevamente. No 20 o 30 veces en la vivienda colectiva o en la escuela. En casa solamente es necesario una o dos o tres veces y luego ya lo sabrán en otros lugares. Entonces hay que apoyar esa transferencia del lugar donde aprendieron a otro lugar. No es algo que se pueda hacer automáticamente y lo aprendimos desarrollando este programa. Y esta es una situación problemática o algo problemático con las personas de Prader-Willi. Y otra cosa que la mayoría de ustedes han experimentado es el uso de cadenas de transferencia. Esto quiere decir que si ayer hicieron algo que para alguien en su entorno lo hicieron con esa persona y ahora están sentados con ustedes de nuevo y les piden, por ejemplo, un café, de pronto van a decir, hágalo usted mismo, yo no quiero traerle ese café. Entonces, ustedes saben que ayer hicieron algo con la persona y reaccionó de tal forma. La persona con Prader-Willi no puede o no es tan bueno para transferir las cosas que hicieron ayer con los que están allí y lo que pasa hoy con ellos. Entonces, también lo mismo, el mismo manejo. Si hay una crisis debido a que no está usando la cadena de transferencia, después de la crisis tienen que darles apoyo para recordar lo de ayer. Y esto les trae contacto con la situación de hoy. Si hacemos eso con frecuencia, las personas con Prader-Willi tienen la oportunidad de aprender y desarrollar sus competencias en estas áreas y en esta parte de la competencia. Entonces es posible y es bueno hacerlo, pero necesita tiempo. Otra cosa que nosotros todos tenemos cuando estamos tenemos 3, 4, 5 años, somos muy egocentristas. Vemos el mundo con nuestro punto de vista y solamente hay uno. No hay una segunda o tercera vista, la vemos solamente de nuestro punto de vista. Esto es normal, es algo bueno. Pero de 6 a 10 años cambiamos más y ahora podemos cantar o, perdón, pensar en lo que quieren los demás. Entonces ya sobrepasamos ese egocentrismo. Y cuando tenemos 20, 25 o 30 años, ya podemos hacer estas cosas sobrepasando ese egocentrismo porque ya no lo hacemos
o porque si no lo hacemos tendremos problemas en nuestras relaciones. Entonces la situación de que la gente con Prader-Willi lo que padecen es que no sobrepasan este egocentrismo, así que no es algo negativo que no puedan hacerlo, pero no tienen o no sobrepasan esa edad de desarrollo de 6 o 10 años. Se quedan en ese periodo de empezar a sobrellevar o sobrepasar ese egocentrismo. Por ende, no es raro que vean el mundo desde su punto de vista únicamente. Y también en esta parte tenemos que dar apoyo, ayudarles, capacitarlos, que aprendan que puede haber otros puntos de vista del mundo, otras formas de ver las situaciones, las emociones. Y si nosotros los apoyamos, los capacitamos, los ayudamos, van a ver que la edad de desarrollo va a aumentar y que no va a parar en 6 o 7 u 8 años, si no pueden sobrepasar esa etapa. Pero también necesita tiempo lograr todo esto y no es una semana, no es un mes, son años cuando miramos, después de años vamos a ver cambios. Algo especial en este tema egocéntrico es el cambio de perspectiva. Entonces, como ya les dije, para poder sentir lo que los otros sienten o pensar lo que el otro está pensando, es interesante porque con la prueba que yo hago, yo puedo observar que la situación es diferente. Entonces, lo que pueden ver aquí en esta diapositiva es que las competencias de el cambio cognitivo de perspectiva, es decir, pensar lo que otros están pensando, saber lo que otros están planeando en los siguientes 5 minutos o la siguiente hora, esta competencia es muy buena, es tan buena como las personas que no tienen discapacidad. A veces entonces muchos de ustedes piensan que su hijo o el que saben que tiene Prader-Willi es muy inteligente, entonces es difícil lograr lo que ellos quieren. Y esa es la realidad. Pero por otra parte, pueden ver este cambio emocional de perspectiva. Entonces ahí van a ver que las competencias son mucho menores que las personas que no tienen la discapacidad. Esto es importante saberlo, que las personas cuando manejan situaciones y no se dan cuenta de la emoción de otros, esto no es algo malo, es algo que no desarrollan, esta competencia no la desarrollan. Y saber esto ayuda a entender y a aclarar que nuestros tratamientos, nuestro apoyo, nuestra capacitación van en la forma en que aprenden a cambiar la perspectiva emocional. Entender que se dicen cosas negativas a otros, que pueden hacer cosas y los otros reaccionan a esto. Entonces, si aprenden a cambiar o a cambiar la perspectiva emocional, entonces dará mucha ayuda o les ayudará mucho a ellos tener relaciones exitosas con amigos y hasta tener parejas al final. Si no somos buenos en esto, tendremos problemas en nuestras relaciones. Algunas cosas que vemos en las características emocionales. Este cambio de ánimo espontáneo, es decir, estoy en una situación con alguien, con Prader-Willi, y se siente como que de un segundo al otro cambia el estado de ánimo. Estaba calmado
y un segundo después llora, grita o hace otras cosas. La razón podría ser estas cosas que expliqué con las características cognitivas, el enfoque, de pronto es que recuerda de un segundo al otro una llamada telefónica con su abuela ayer y de pronto la abuela dijo que no se siente bien, que tiene que ir a la clínica y en ese momento, justo de un momento al otro, recuerda esto y recuerda la llamada con la abuela y en ese momento se siente triste y temeroso de lo que puede suceder en el futuro y es como una explosión que siente su sentimiento de esto cambia y no es espontáneo, realmente no tenemos idea de lo que está pasando. Y entonces, igual que dije antes, después de una situación de crisis tenemos que reflexionar, tenemos que entrar en contacto con ellos y tratar de entender junto con ellos y encontrar formas de manejar situaciones como estas en el futuro. Entonces, durante las situaciones de conflicto o cambios de estado de ánimo negativamente, vemos dos cosas. Alguien que sea muy pasivo y no reacciona con nada, no quiere comer, solo se queda allí, se sienta, está de pie, pero no tiene contacto visual, nada. Pero la mayoría de las personas con Prader-Willi, cuando están en una situación negativa o no se sienten bien o están desequilibrados, entonces son muy activos, como escapándose, corriendo, gritando, llorando, pegando, golpeando, rompiendo cosas y todo lo demás. Entonces esto es lo que nosotros vemos con frecuencia en estas situaciones de desequilibrio. Algunas situaciones suceden de forma que hay, hay un momento de mayor excitación de una persona y hasta un cierto nivel podemos entrar en contacto con la persona y podemos influir sobre ellos, pero si el nivel excede cierto punto, va a hacer lo que piensa que tiene que hacer. Así entremos en contacto con ellos y lo deja salir todo. Y a veces esta situación se ve como una situación psicótica. Y si hablamos con ellos en estas situaciones de crisis intensas, las personas con Prader-Willi no pueden explicar por qué hicieron algo y entonces realmente no están fuera del control, pero con frecuencia tienen una reducción de ese autocontrol o mecanismos de autocontrol, no tienen tantos métodos para controlarse o si aumenta su nivel de excitación, no saben cómo bajarlo. Y esta es otra tarea para nosotros o para los padres o el personal o de los cuidadores de desarrollar juntos con los pacientes de Prader-Willi y poder prevenir con ellos estos conflictos o situaciones o pérdida del control o sobrepasar ese nivel donde no hay ese control. Así que hablar con ellos de lo que se puede hacer si tienen o si creen que están nerviosos o que su nivel de excitación está muy alto. A veces hacen cosas con sus dedos, a veces cosas con su cara, con sus pies. Entonces, si son sensibles a esos sonidos, al principio de pronto nosotros les informamos que vemos estas señales, les ayudamos a calmarse, pero al final la meta a largo plazo es que ellos puedan ser más, tengan más autocontrol sobre esta salida de ese estado de nerviosismo y excitación y entrar
en una situación de crisis o conflicto. Y lo que nosotros vimos todo el tiempo es, sí es posible, pero necesita tiempo. Y no solamente una vez hablando con ellos sobre una solución u otras maneras, formas de autocontrol es suficiente. No, son semanas, meses, después de un año, o 2 o 3 años, volver y ver cambios. Hay otra cosa que nosotros vemos con frecuencia, que es esa búsqueda de ese dominio. Y en la explicación teórica puede ser que en un periodo de nuestra vida o de la persona con Prader-Willi, si comenzamos a desarrollar la primera vez nuestra propia individualidad, entonces estamos contra todo lo que nuestros padres quieren para nosotros. Y este periodo no es muy bueno para los padres, pero sí es muy necesario para todos nosotros desarrollar nuestra propia identidad. Entonces nosotros nos separamos de nuestros padres y desarrollamos nuestras propias ideas. Pero lo que hacemos normalmente es sobrepasar este periodo y es posible negociar varias cosas, pero se pueden imaginar que si alguien está en la edad de desarrollo de este periodo y no sobrepasa esta edad, no es sorprendente que con frecuencia quieran ser muy dominantes contra las cosas. Entonces tenemos esta búsqueda del dominio. Entonces otro punto es ser ese solitario. No es una característica primaria, esto es una consecuencia de la experiencia que ellos acumularon en el tiempo. Hacen más y más experiencias, la gente reacciona sobre su comportamiento. Para alguien con Prader-Willi lo hace de manera egocentrista desde su punto de vista, pero no para los demás en el entorno. Entonces, si esto sucede con más frecuencia, los otros reaccionan de mala manera a la persona con Prader-Willi y al final dice, ¿por qué debo yo estar en contacto con ellos? Son malas personas, no son buenos conmigo, son groseros conmigo. Esta es una idea, una teoría detrás de que las personas con Prader-Willi no tienen muchos amigos, son más bien solitarios. Yo pienso que otra razón es este egocentrismo. Si no sobrepasan el egocentrismo, las relaciones son difíciles de manejar. Estas cosas las explico y son las características típicas de las emociones cognitivas en la parte social de las personas con Prader-Willi. Y como les dije al principio, es muy individual cómo o qué tan lejos está el desarrollo o qué tanto ha llegado esa edad de desarrollo. Y puede ser distinto en algún área que está muy desarrollada y en otra parte muy poco desarrollada. Esto es lo que tenemos que averiguar y dar apoyo al punto en lo que podemos encontrarlo. Y lo último que voy a describir en la parte básica de todas estas características es cómo explicar cómo las personas con Prader-Willi tienen un reto o problemas y el tratamiento de esto. Entonces, lo que decimos con frecuencia y cuando comenzamos a trabajar con estas personas, la razón no era el sobrepeso, era siempre el comportamiento que que sobrecoge en ese ambiente, que es abrumador. Puede ser una vivienda colectiva normal o hay una situación en que no podemos manejar
estos tipos de comportamiento. Y lo que entendimos más y más es que este comportamiento severo sucede con más frecuencia si están en un trastorno psíquico o si sienten desequilibrio o no se sienten bien, entonces es sencillo decir. Así que si se imaginan que no están bien o que se sienten enfermos y la gente viene y quiere algo de ustedes, su reacción no es la mejor a veces. Entonces, si tienen un control de impulso, cambio de estado de ánimo repentino o egocentrismo o han minimizado sus habilidades sociales, competencias sociales, sienten o imagínense que las personas con Prader-Willi en esta situación tienen comportamientos más severos y más retadores. Y, y este trastorno psíquico o ese desequilibrio sucede por la genética. También el retardo mental, la adicción a la comida, la hipotonía muscular. Entonces hay muchas decepciones, hay muchas cosas que ellos dicen sí lo hago, pero no pueden hacerlo. Reacciones de padres, del ambiente, profesores, amigos y otras personas están en esa situación y ya la persona con Prader-Willi no se siente bien sobre la reacción de los otros, no se sienten bien y están más y más en ese trastorno psíquico y muestran más retos del comportamiento. Entonces, la pregunta es qué hacer. No podemos cambiar la genética, pero lo que sí podemos cambiar y soportar es cómo llevarlos a una mayor calidad de vida o traerlos a una situación de mayor equilibrio. Y lo primero es, si hay un ambiente caótico y no pueden manejar cosas paralelas, entonces pueden estar seguros que habrá un desequilibrio. Entonces, el marco visible o entendible del ambiente es de mucha ayuda, pero no lo que hicimos hace 20 años. Esta estructura manejada por nosotros, decidida por nosotros, hablamos hoy sobre un marco que es entendible y creado con la persona con Prader-Willi y con base en una, un ambiente no caótico, las personas con Prader-Willi tienen la oportunidad de expandir sus competencias sociales, aumentando su autocontrol. Y se imaginarán, si la situación es muy caótica, entonces ellos se enfocan más y más sobre en comer, porque tienen un trastorno alimenticio. Entonces, la situación puede ser más clara y más, ellos mismos lo deciden, entonces tienen más y más espacio para otras cosas y no para comer. Entonces, ahí tienen una oportunidad de desarrollar sus competencias sociales, desarrollar el autocontrol y demás. Esto reduce los trastornos psíquicos internos, mejora la calidad de vida y con esa situación será mejor, será más fácil y también vemos una reducción de comportamiento, de problemas de comportamiento. Y esto da una mejor respuesta positiva y una mejor percepción de ellos mismos. Al final voy a mostrarles esta imagen porque muchas de las cosas que con frecuencia repito durante estas presentaciones las aclaran. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay cosas que los desequilibran, los detonantes, el nivel aumenta, el nivel de ansiedad, de excitación y nerviosismo. Entonces están en una situación en que el conflicto ocurre, hay una crisis y luego se calman. Pero la parte más importante es esta, extrema derecha, cuando se calman y están en una situación normal de excitación y tenemos la oportunidad de hablar con ellos sobre esto
y sobre la siguiente situación, cómo podemos manejar las cosas que no estén escalando tanto. Y lo básico de esto es entender a las personas con Prader-Willi, saber algo sobre esta especialidad cognitiva, física, y sobre esto los padres y los cuidadores tienen la oportunidad de dar apoyo a las personas con Prader-Willi en una mejor manera. La filosofía y declaraciones básicas son: tenemos que llegar al mayor conocimiento sobre SPW, aceptar las individualidades y darles apoyo en su desarrollo, su dependencia de otros, el control externo, autodeterminación, control interno, porque esto es lo que sentimos también si nos sentimos bien sobre nuestra vida. Y si hablamos de alta calidad de vida, la mayoría de las cosas que hacemos por nosotros mismos, y podemos más y más tener esa autodeterminación. Y como vemos acá en esta imagen, puede ser diferente. Lo que podemos decir es que no depende de la edad cronológica, depende de las cosas que desarrollan las personas con Prader-Willi, y puede ser que alguien con 19 años tiene mayor nivel de autocontrol que alguien de 32 años. Las consecuencias entonces, la necesidad de control externo es mayor por su parte que el de 19 o el de 22 años, que tiene muy alto nivel de autocontrol y en consecuencia necesita no tanto control externo.